Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, es una de las figuras más influyentes del Nuevo Testamento y del cristianismo en general. Su transformación de perseguidor de cristianos a ferviente apóstol de Cristo es una historia de redención y dedicación inigualables. Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo, nació en la ciudad prominente del Imperio Romano llamada Tarso, ubicada en la región de Cilicia. Esta ciudad era conocida por su vibrante cultura helenística y como un importante centro educativo. Saulo, como ciudadano romano, tuvo acceso a una educación privilegiada, lo que le permitió estudiar las escrituras hebreas bajo la tutela de Gamaliel, un respetado maestro de la ley judía. En Hechos 22:3 se narra: «Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy». Esta educación bajo Gamaliel le otorgó a Saulo un profundo conocimiento de las Escrituras y una estricta adherencia a la ley mosaica. Desde una edad temprana, Saulo mostró un fervor intenso por las tradiciones de sus antepasados y por la ley mosaica. En Filipenses 3:5-6, Saulo se describe a sí mismo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este fervor lo llevó a convertirse en un fariseo devoto, miembro de una secta judía conocida por su estricta adherencia a la ley y su separación de los gentiles y de cualquier influencia que consideraran impura. En Jerusalén, Saulo se destacó por su determinación de defender la fe judía contra lo que él percibía como herejías. Fue en este contexto que se enteró de un nuevo grupo emergente, los seguidores de Jesús de Nazaret, a quienes se referían como los del camino. Este grupo proclamaba que Jesús era el Mesías prometido y que había resucitado de los muertos, desafiando las creencias religiosas establecidas. Convencido de que este movimiento era una grave amenaza para la pureza del judaísmo, Saulo se dedicó a perseguir a los cristianos con una pasión feroz. En Hechos 8:3 se narra: «Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel». Este celo persecutorio lo llevó a ser un temido adversario de los primeros cristianos. La primera mención significativa de Saulo en la Biblia se encuentra en el relato del martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos y un ferviente predicador del Evangelio. Saulo estaba presente y consintió en la ejecución de Esteban, guardando las ropas de los que apedrearon al joven diácono. En Hechos 7:58-60 se narra este evento: «Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió». Después del martirio de Esteban, Saulo intensificó su persecución contra los cristianos. Con la determinación de acabar con el movimiento cristiano, partió hacia Damasco con cartas de autorización del sumo sacerdote. Estas cartas le permitían arrestar a cualquier seguidor de Jesús y llevarlos a Jerusalén para ser juzgados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?» «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie.
Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías, Sí, Señor. ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos ante los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que, en Damasco, Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número.